Lo que sucedió en esta carretera cambiará por completo la vida de una mujer. ¿Te imaginas detenerte en medio de la nada y descubrir un secreto que podría destruir a una familia entera? Esta es la historia de Maya, una mujer invisible para todos, que un día decide frenar en un camino solitario y encuentra a dos ancianos abandonados a su suerte. Lo que parecía un simple acto de bondad terminará convirtiéndose en una lucha épica por justicia y dignidad. ¿Qué harán estos ancianos sin voz? ¿Quién se atreverá a enfrentarse a un sistema que los usa y los tira cuando ya no sirven? No te pierdas este viaje emocionante y revelador. Dale like, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el desenlace sorprendente de esta historia. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué opinas. Y por favor, comparte este video para que más personas descubran cómo una acción pequeña puede cambiar vidas. ¡Vamos allá! Sección 1. Gancho y hallazgo en la carretera Julio, canícula en la Sierra de Guanajuato. El aire vibra, el horizonte tiembla y la ruta pareciera una cinta incandescente tendida entre cerros pardos. El asfalto exhala una fiebre mineral que sube por los tobillos y empapa los pensamientos. Por esa línea ardiente, una camioneta roja avanza a ritmo de bolero antiguo, la radio local desgranando versos que hablan de segundas oportunidades y de amores que regresan con la primera lluvia. En el interior, el tablero acumula polvo fino y los lentes de sol reflejan retazos de nubes desgastadas. Es un paisaje impresionante, pero también engañoso. Bajo su belleza late un pulso de urgencia. Conduce la doctora Alma Valdés, 38 años, internista de guardias interminables y vida mínima, acostumbrada a calcular distancias por frascos de café vacío y estaciones de servicio. Su jornada no terminó en el hospital. Una visita familiar quedó pendiente. Un recado en el pueblo, quizá dormir un poco antes de que el turno vuelva a llamarla. La rutina ha ido limando su mundo hasta lo esencial. Su estetoscopio, una libreta llena de nombres y anotaciones clínicas, la promesa silenciosa que se hizo a los 22, cuidar lo que otros pasan de largo, y una soledad que no pesa, pero tampoco acompaña. La tarde que parte la historia en dos luce igual que cualquier otra, y sin embargo hay algo diferente en la vibración de la luz. A la derecha, una brecha se abre entre mezquites, y en su boca polvorienta, dos siluetas diminutas buscan sombra en la banqueta de tierra. Una mujer de cabello blanco, recogido en un moño humilde, y un hombre de manos temblorosas que acarician el aire como si fueran a medirlo. No alzan la voz ni hacen señas. Se aferran al silencio con una dignidad conmovedora. En su rostro, el calor ha borrado los matices y ha dejado solo la pregunta. Alma reduce la velocidad y por un instante vacila, no por indiferencia. Eso en ella no ha echado raíz, sino por la normalidad con que el mundo nos empuja a seguir. Pero hay frases que se interponen como piedras en el camino. Si no te detienes tú, ¿quién? Gira el volante y frena. Lo inesperado comienza así, con un acto que a ojos de otros parece pequeño, y sin embargo, será transformador. Lo primero que percibe al abrir la puerta es el olor a tierra caliente y a tela guardada demasiado tiempo. Lo segundo, el temblor finísimo en las manos del hombre. Esas manos que alguna vez fueron martillo y cepillo, serrote y barniz. Lo tercero, el brillo obstinado en la mirada de la mujer, un brillo que no se deja apocar por el sol. Ella aprieta contra el pecho una bolsa de tela. En la costura deshilachada, un llavero de vaquita cuelga como una promesa infantil de rescate. Es su único tesoro inmediato. Y no por su valor, sino por lo que guarda en la memoria. No hay discursos, no hay exposición teatral del dolor. La doctora se presenta con la sobriedad de quien está acostumbrada a que cada palabra pese. Les ofrece agua, les tiende el sombrero que ella misma no usa.
Abre el botiquín como si fuera una flor paciente. El hombre tiembla, sí, pero su voz, cuando llega, no tiembla tanto como sus manos. La mujer se adelanta, no con dramatismo, sino con la precisión de una costurera que mide la tela antes de cortar. Alguien los trajo a ver una parcela y no volvió por ellos. Promesas de un trato increíble, papeles por firmar más tarde, un paseo corto para ver el terreno, la camioneta que los dejó ahí un momento. Pasaron las horas. La sombra se corrió. El calor subió. Nadie regresó. La frase que enciende la alarma no es grandilocuente. Es un hilo fino entre dientes. Los trajeron a ver una parcela y no volvieron. Como clínica, a Alma se le activan protocolos silenciosos. Evalúa signos vitales, revisa pupilas, cuenta respiraciones, tienta pulsos. Como mujer que ha visto de cerca la burocracia del abandono, se le activan otros. Busca en la bolsa de tela algo que explique el desvío, algún recibo, algún indicio. Entre pañuelos bien doblados y un frasquito de alcohol, aparece un volante impreso en papel barato. Oportunidad única. Herencias y regularización de tierras. Firma hoy, cambia tu vida. Los números de contacto están borrosos por sudor o por prisa. En una esquina, un logotipo pretencioso que no se sostiene bajo el sol. No es la primera vez que la sierra ve promesas de renacimiento usadas como anzuelos. Detrás de frases como «cambia tu vida», suelen agazaparse contratos que atan la dignidad a cláusulas imposibles. Confidencialidades que callan el abuso, préstamos que hipotecan recuerdos, firmas a pie de página de quienes no han comido. Poder contra dignidad. El enredo envolvente de esta historia no se teje con clichés, sino con papeleo. Lo revelador llegará en páginas, en sellos, en encabezados. Y el final sorprendente, el que rasga un contrato frente a todos, empieza con este hallazgo discreto junto a la carretera. La doctora mira los zapatos del hombre y ve historia. Suela gastada en el borde externo, marca de quien ha sostenido peso de muebles, puertas y camas, mira las yemas de sus dedos y detecta capas finísimas de barniz antiguo. Es carpintero. Aurelio Rivas, le dicen después, con ese orgullo callado de oficio aprendido a pulso. Doña Nélida Salgado, costurera jubilada que aún cuenta dobladillos con los ojos. Tienen una conexión profunda, esa clase de amor verdadero que se teje en la supervivencia compartida y no necesita pronunciarse. Se tomaron de la mano en el trayecto, como quien ata un nudo para no soltarse del mundo. La radio, todavía encendida, vuelve a soltar un bolero que habla de encuentro inesperado. La música se cuela en la escena como un narrador paralelo. Todo parece diseñado para enternecer, pero la doctora no se deja llevar solo por lo conmovedor. Toma decisiones. Los hidrata despacio, descarga su hielera, pone bajo la lengua una tableta de glucosa al ver la palidez de Nélida. Busca sombra bajo el capó levantado. Improvisa una carpa con su suéter y el toldo de la camioneta. No hay heroísmo ruidoso. Hay método. Cada paso es una puntada en una historia de superación que todavía no sabe que merece ese nombre. Mientras el calor cede un poco, Alma toma notas en su libreta. No es un cuaderno cualquiera. Ahí anota signos, sí, pero también historias. Ha aprendido que los síntomas hablan en cifras y las causas en relatos. Escribe lo esencial: nombres, edades, oficios, hora estimada de abandono, descripción de los supuestos gestores. Añade algo más: el llavero de vaquita como marca de memoria. Un símbolo que más tarde, cuando todo estalle, volverá a aparecer como hilo conductor en un libro. Porque cada detalle, cuando se cuenta bien, es una semilla. En la bolsa de Nélida, entre un rosario y una cinta métrica, aparece un folder manila con bordes suavizados por el trajín. Adentro, fotocopias, títulos de propiedad, recibos de predial,
cartas de regularización con firmas que parecen fotocopiadas una y otra vez. No hay contrato principal, solo promesas en papeles secundarios. Falta la hoja que compromete, esa que a veces se firma sin entender. Eso, más que tranquilizar, inquieta. Cuando el contrato no está, a menudo está en otra parte, en una guantera ajena, en un maletín sin nombre, esperando el momento propicio para atrapar. Alma siente que esta escena tiene algo de revelación y de trampa a la vez. Se pregunta cuánto pesa una firma cuando quien la pide carga un portafolio de poder. Se pregunta cuántas veces la palabra oportunidad se usa para disfrazar un despojo. Y sobre todo, se pregunta qué puede hacer alguien como ella, una persona con tiempo contado y cansancio antiguo, ante una maquinaria que sabe lavarse la cara. La respuesta, por ahora, es sencilla: no dejarlos solos. Mover esta historia hacia la luz. Convertir la anécdota en denuncia, el hallazgo en comienzo. La camioneta roja se convierte en ambulancia improvisada. No hay sirena, pero sí destino. Alma decide llevar a la pareja al pueblo más cercano y antes llama a la única persona que en ese momento podría verificar el volante. Un colega que trabaja en un pequeño despacho comunitario donde revisan papeles de la gente que no llega a bufetes caros. Él no contesta, será más tarde y será importante cuando devuelva la llamada con un dato que hará el misterio más hondo. Por ahora, lo urgente es el cuerpo. Bajar la temperatura, devolver azúcar, encontrar sombra, ofrecer agua clara y palabras que sostengan sin prometer lo que no depende de ellas. En el trayecto, la doctora observa por el retrovisor el gesto con que Nélida protege el folder. No es miedo, es cuidado, como quien guarda patrones de costura que no quiere ver mal interpretados. Aurelio, a su modo, también cuida. Apoya el codo contra la ventanilla, como si hiciera fuerza para que el mundo no se les meta sin permiso. Son signos pequeños, pero dicen mucho. Esta historia es impresionante no por los estallidos, sino por la forma en que la dignidad resiste incluso cuando el calor la quiere evaporar. Se detienen en una tiendita de lámina. El tendero, acostumbrado a ver pasar el verano como quien ve pasar trenes, reconoce a la pareja. Los ha visto de lejos, siempre juntos, siempre puntuales en lo que tocan. Ofrece hielo envuelto en papel, suero, un banco. No hace preguntas indiscretas. En lugares así, la curiosidad no se confunde con chisme, sino con cuidado. Alma agradece, compra más agua, deja su número anotado en el cartón de una caja de refrescos. Todo es provisional, pero todo construye. Así, entre pequeños gestos, se instala la primera capa de un conflicto mayor. Alguien, en algún sitio, está convirtiendo la necesidad ajena en negocio. Y ese alguien dejó a dos ancianos en una brecha bajo el sol para volver después. No volvió. Ellos esperan. La doctora se detiene. Y el relato, lo emocionante, lo sorprendente, lo revelador, encuentra su primer punto de no retorno. Cuando el motor vuelve a encender, la cámara imaginaria se eleva un poco y nos deja ver el camino que falta. En ese desenfoque de calor, en esa cinta que vibra, ya se adivina el bosquejo de lo que vendrá. Un despacho con paredes blancas y sellos enmarcados, un contrato que aparecerá justo a tiempo para ser rasgado delante de quienes creen que las cláusulas son cadenas eternas, y un libro, sí, un libro, donde las voces como la de Nélida y Aurelio dejarán de ser susurros. Pero eso será después. Por ahora, la historia avanza con prudencia y con esa fuerza rara de lo tocante que no necesita gritar. Si sientes que esta narrativa te acompaña y te mueve, deja tu like y compártela con alguien a quien le importen las historias de superación y dignidad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde seguiremos tirando del hilo de este misterio por detrás de promesas brillantes. Cuéntanos en los comentarios qué piensas, qué te gustaría ver y desde dónde nos miras.
Tu comentario puede ser la chispa de la próxima reviravolta inesperada, ese giro que convierte espectadores en comunidad. Sección 2. Primer acto de bondad y primeras sombras. Del camino a urgencias. El sol todavía quema cuando la camioneta roja se convierte, por necesidad, en un pasaje a salvo. La doctora Alma conduce con esa calma que se aprende en los pasillos nocturnos. Manos firmes, respiración medida, ojos atentos a lo que no hace ruido. En el asiento trasero, Nélida sostiene el folder como si fuera una criatura que necesita temperatura constante. Aurelio, con las manos que han domado madera durante décadas, intenta disimular el temblor colocándolas bajo los muslos. La ruta al hospital comarcal es corta y, sin embargo, parece un corredor entre dos mundos, el de las promesas impresas en volantes baratos y el de los signos vitales que no admiten retórica. En urgencias, el aire acondicionado es una bendición discreta. Los enfermeros, dos de guardia, una practicante con cara de insomnio, reciben a la pareja con guantes rápidos y preguntas esenciales. La deshidratación marca su territorio en la piel reseca, en los labios cuarteados, en la lentitud con que las pupilas acusan recibo de la luz. Las ampollas en los talones de Nélida son mapas de un camino que no pidieron, y la presión de Aurelio se dispara como si quisiera alcanzar de una vez el techo. Hay protocolos, sí, y Alma se adhiere sin interferir. Observa, sugiere con la suavidad de quien conoce el oficio y respeta el turno ajeno. Firma una nota de acompañante, registra alergias, aporta antecedentes con los datos que alcanzó a recoger. Lo que podría ser una escena rutinaria en cualquier hospital de provincia se vuelve conmovedor por su exactitud silenciosa. Cada gesto se alinea para salvar lo que el calor y la negligencia quisieron adelgazarnos. Cuando llega el momento de los medicamentos, suero, parches para las ampollas, comprimidos para estabilizar la presión, Alma se adelanta a la ventanilla. No deja nombre. Paga y se aparta como quien retira una piedra del camino sin esperar gratitud. El recibo queda doblado en el bolsillo interior de su bata. Ese doblez, nimio, será una fibra más en esta historia de superación que se teje con actos pequeños y transformadores. En la sala de observación, Nélida cierra por fin los ojos sin apretar la mandíbula y Aurelio permite que el tensiómetro le abrace el brazo sin orgullo herido. La escena no es grandilocuente, pero es impresionante por la manera en que lo esencial, agua, sombra, reposo, restituye la dignidad a su lugar. En el pasillo, el murmullo de la radio del celador arrastra una balada que habla de segunda chance, de renacimiento. Quizás sea su gestión, pero la canción parece puesta para ellos. Alma toma notas en su libreta. La evolución, en las próximas horas, será el umbral entre lo inesperado y lo inevitable. Es revelador cómo, en ambientes tan frágiles, el poder adopta formas discretas. Decidir quién recibe atención, quién paga sin preguntar, quién acompaña sin exigir. Ese poder, ejercido con humildad, repara. Y al mismo tiempo, señala la sombra detrás del volante encontrado. Si hay un servicio de regularización que deja a dos ancianos a la intemperie, existe una maquinaria que se beneficia del olvido. El misterio, por detrás de los papeles, comienza a perfilar su silueta. Si esta historia te está tocando y sientes que vale la pena que más gente la escuche, deja tu like, comparte el video y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cuéntanos en los comentarios qué te parece hasta ahora, tus impresiones y desde dónde nos ves. Tu voz ayuda a que estas voces se amplifiquen. Relato entrecortado. Las horas de observación se estiran como hilos que la costurera mide con paciencia. Cuando el suero avanza y el color regresa, Nélida organiza el relato con la precisión de quien ha contado dobladillos toda la vida. No llora, enumera. Dice que los hijos, o así los llama,
con ese afecto que quizás se debe más a los lazos del tiempo que a la sangre. Hablaron de un paseo, insistieron en que apenas sería una vuelta para ver una parcela, un lugarcito, donde podrían sembrar cilantro, chiles, quizá flores. El plan sonaba emocionante, un pequeño sueño de renacimiento para dos oficios honestos que no se jubilan del todo. La costura que rehace el mundo por costuras y la carpintería que inventa refugios. Salieron en la tarde. La camioneta, no roja, otra, más nueva, con aire helado, olía a plástico y promesas. Les hablaron de papeles, de un trámite sencillo porque todo está arreglado. Un hombre de camisa con logotipo y sonrisa blanca mencionó herencias, títulos, regularizaciones, y Nélida recuerda una frase que la hizo coser la mirada. Lo importante es firmar sin tardanza. Los viejos no tienen por qué sufrir. Aurelio asentía sin apuro. Confiaba en la posibilidad de un terreno donde el sol no fuera enemigo. Al anochecer, los dejaron en la entrada de la brecha un momentito, con un garrafón que sonaba lleno y una promesa de regreso. Cuando el motor se perdió en la curva, el silencio se sentó con ellos. Nélida cuenta los minutos como quien pasa cuentas en un rosario, tantos para que el calor retrocediera, tantos para que las sombras se estiraran, tantos antes de decidir economizar los sorbos. El garrafón resultó estar casi vacío. Aurelio recuerda el peso engañoso como de aire comprimido. Ella enumera con serenidad cada decisión que tomaron para resistir. Mojar el pañuelo, buscar un resquicio de sombra, alternar tragos mínimos, no desperdiciar fuerzas pidiendo ayuda a un horizonte que no escucha. En su enumeración hay algo más que cronología. Hay dignidad. Es una narrativa emocionante y al mismo tiempo reveladora del modo en que la necesidad ajena se convierte en cifra para quienes comercian con la esperanza. Alma escucha sin interrumpir. En su cabeza, las piezas comienzan a tejer un enredo envolvente. Hijos que no son hijos, gestores que no son abogados, contratos que todavía no aparecen, un volante con teléfonos que se borran con el sudor, un logotipo aparente. Lo inesperado se enciende en un detalle. En el folder Manila, además de fotocopias de recibos y cartas, hay un sobre pardo más pequeño, pegado con cinta opaca que nadie había visto o nadie se había atrevido a abrir. Nélida lo menciona sin dramatismo. Dice que se lo entregaron para después de la firma. No lo han abierto por respeto a instrucciones que ahora suenan a trampa. Ese sobre, silencioso, es un personaje misterioso que aguarda su escena. Aurelio, por su parte, aporta un recuerdo que atraviesa como cuchillo. La sonrisa demasiado amplia del hombre del logotipo cuando habló de confidencialidad. Dijo que los trámites modernos requieren silencio para evitar chismes. Fueron palabras con filo. Y sin embargo, pasaron como agua porque la promesa de una tierra propia pesa más que la sospecha. Descubrir la verdad, ahora lo entienden, no será solo revisar papeles, sino reconocer cómo los anhelos pueden volverse anzuelos. Es una historia inédita en sus detalles y sin embargo, dolorosamente común en su patrón. Un favor que cambia destinos. Al finalizar la observación, con signos más estables y una indicación de reposo, aparece la pregunta práctica: ¿a dónde van? No hay respuesta que tranquilice. El cuarto que rentaban está en otra comunidad, demasiado lejos para volver de noche. Además, no quieren regresar por el camino donde los dejaron. Los supuestos hijos no contestan. Los teléfonos del volante siguen sin dar tono. En ese hueco de certezas, Alma toma una decisión que no anuncia como sacrificio. Ofrece su casa por 2 noches, un plazo modesto que acota y alivia, un puente para pasar del desconcierto a la acción. No es una invitación sentimental, es una medida clínica y humana a la vez. La casa de la doctora no es grande, es eficiente. 2 habitaciones, una cocina donde el café siempre tiene lugar,
un patio con plantas que resisten mejor que las personas, una mesa de madera con marcas de tazas y lápices. Allí, la noche llega con un cansancio limpio. Alma acomoda sábanas, deja sandalias a la vista, enjuaga las tazas como si pudiera desprender del mundo lo que sobra. Nélida inspecciona el espacio con gratitud silenciosa y ordena, por instinto, los objetos mínimos. Dobla un trapo, alinea una silla, limpia el borde del lavabo. Aurelio recorre con la yema de los dedos la textura de la mesa. Una veta se levanta apenas, y él la aplana sin pensar, como si el mundo requiriera siempre una última pasada de lija. Sobre la mesa queda el sobre pardo, tan discreto como un animal nocturno. Aurelio no lo suelta del todo, lo mantiene cerca, como quien resguarda una prueba que todavía no sabe leer. No es desconfianza hacia Alma, es protección contra la intemperie. La doctora entiende ese gesto y no fuerza la apertura. Sabe que el momento preciso no es solo un asunto de reloj, es una cuestión de respiración. Ofrece té, pan, una fruta cortada con la precisión de un bisturí sobre la tabla. Los tres se sientan sin protocolo. Afuera, el barrio respira tranquilo. Adentro, la trama ajusta su foco. La doctora envía un mensaje al colega del despacho comunitario. Se trata de un volante de herencias y regularización, de un abandono deliberado, de un sobre pospuesto para después de la firma. Recibe un acuse tarde, casi a medianoche. Mañana podrá revisar unos nombres, cruzar sellos, buscar en listas de proveedores del Estado. No hay promesa, hay trabajo. Alma apunta la hora en la libreta. Luego guarda el teléfono en modo silencio. La noche por fin concede una tregua. Es en esa calma cuando el pasado deja de golpear y se convierte en relato. En la cabecera, Nélida saca de la bolsa el llavero de vaquita y lo coloca sobre el buró como quien deposita una contraseña. Dice que se lo regaló una vecina cuando falleció su marido, como símbolo de paciencia. La vaquita no corre, avanza. Ese pequeño objeto, insignificante para el ojo apresurado, es una brasa cálida que convierte lo cotidiano en símbolo. La narrativa, de pronto, encuentra su centro. Lo transformador no vendrá de un documento espectacular, sino de la voluntad de no volver a ser empujados a la banqueta del sol. Antes de dormir, Alma revisa el folder. No abre el sobre, verifica el resto. Hay un patrón que se repite: fotocopias de títulos antiguos con sellos apenas visibles, cartas de adecuación con tipografías distintas dentro de la misma página, un listado de beneficiarios potenciales con apellidos que se dispersan como si hubieran sido elegidos al azar. El enredo no es elegante, es torpe y por eso peligroso. Confía en que nadie lo mire con suficiente paciencia. En un margen aparece un número manuscrito y la palabra bono. La doctora subraya en su mente esa palabra. No sabe aún que días después, ese bono será la hebra que conducirá a un despacho con paredes blancas y contratos de confidencialidad usados como mordazas. A la hora del sueño, cada quien encuentra su postura. Aurelio se duerme primero, con el soplo del cansancio viejo que por fin encuentra una almohada sin deuda. Nélida tarda un poco más. Repasa mentalmente la lista de minutos perdidos bajo el sol, como si al enumerarlos pudiese coserlos de vuelta. Alma apaga la luz con la certeza serena de quien ha alineado una primera fila de piezas en un dominó largo. Sabe que el poder, cuando es opaco, odia la claridad de los detalles. Sabe también que la dignidad, cuando encuentra cobijo, se vuelve inesperadamente fuerte. Lo que nadie sabía todavía, que ese sobrepardo guarda una llave escondida, flota en la habitación como un secreto a punto de tocar la mesa. Esta sección termina sin estridencias, pero con un pulso que ya no retrocede. El primer acto de bondad ha encendido sombras que solo se disipan caminando hacia ellas. La historia sigue siendo increíble por su mezcla de ternura y sospecha,
sorprendente por las grietas que dejan ver el mecanismo, conmovente por la forma en que dos oficios humildes rehacen su centro. La reviravolta, el giro que rasga papeles, aún no llega, pero la corriente ya nos arrastra hacia ese desenlace. Y cuando llegue, no será un gesto aislado, será la victoria inesperada de una comunidad que decide no agachar la cabeza. Si esta narrativa te mueve y quieres que más personas descubran la verdad detrás de promesas brillantes, deja tu like, activa la campanita, comparte este video y comenta tus impresiones. ¿Qué te pareció? ¿Qué sospechas tienes? ¿Qué te gustaría ver en el próximo capítulo y desde dónde nos estás viendo? Tu comentario es parte del camino que convierte espectadores en comunidad. Sección 3. Una familia de corazón se teje sin pedir permiso. Pequeñas rutinas que curan. La mañana abre las ventanas y deja entrar un calor más amable. En la cocina, el café de olla perfuma la mesa con canela y piloncillo. El pan dulce cruje cuando se quiebra, dejando migas que parecen pequeñas constelaciones sobre el mantel. El sillón azul de la sala, un mueble cansado con memoria de visitas breves, vuelve a sonar, pero ya no hueco. Ahora su crujido acompaña respiraciones que recuperan su compás. Canela, la perrita rescatada que vive con alma, husmea la casa como si estuviera leyendo un libro antiguo. Adopta a Nélida sin ceremonia, se enrosca junto a sus pantuflas y cada tanto apoya el hocico en su pantorrilla para recordarle que el presente existe. Lo emocionante de este amanecer no tiene fuegos artificiales. Su brillo es comedido, conmovedor, casi secreto. La transformación personal empieza a sentirse en los hábitos mínimos. El vaso de agua a intervalos, la pomada extendida con paciencia sobre las ampollas, la presión arterial que baja como una marea que por fin obedece a la luna. Aurelio prueba el café y asiente con esa felicidad que no necesita palabras. Sus manos, que parecían de vidrio la noche anterior, recuperan algo de madera. En la mesa, Alma ha dispuesto curitas, gasas, una crema para la piel castigada. Cada objeto ocupa su sitio sin invadir. No hay órdenes ni discursos, solo un orden silencioso que opera como bálsamo. La casa deja de sonar hueca porque algo más que cuerpos la habita. Un principio de confianza. Lo increíble es que, sin grandes declaraciones, la sala se convierte en refugio y la soledad de Alma se repliega unos centímetros, como si también recibiera tratamiento. Este es el tipo de historia de superación que no presume, pero deja huella. Si esta escena íntima te tocó y te gustaría que más personas descubran esta narrativa emocionante, deja tu like, comparte y activa la campanita para acompañar cada capítulo. Cuéntanos en los comentarios cómo te está resonando esta familia de corazón y desde dónde nos estás viendo. Objetos con memoria. El sobre pardo, que la noche anterior parecía animal nocturno, amanece en el centro de la mesa como si buscara luz. Nélida lo acerca sin temblor. No es curiosidad morbosa, es necesidad de comprender. Con un gesto acordado, una mirada que pregunta y otra que responde, Alma despega la cinta opaca. El papel cede con sonido de vendaje y el misterio por detrás de tantas promesas muestra su primera cara reveladora. Una escritura que habla de 30 hectáreas. 30. La cifra, grande y seca, se queda flotando sobre el mantel. ¿Cómo puede alguien ofrecer un cambio de vida de esa magnitud a dos personas que ni siquiera han sido llamadas por su nombre completo en oficinas formales? Lo inesperado adopta forma de letra notarial. La escritura no es elegante. Tiene sellos fotocopiados, firmas que no guardan entre sí ni parentesco ni paciencia, y un mapa adjunto donde los linderos parecen haber sido trazados con regla cansada. Hay nombres de propietarios que se repiten con pequeñas variaciones ortográficas, como si la tierra fuese un rostro al que le cambian el apellido a conveniencia. Entre los papeles aparecen cartas,
La letra es clara, redonda, de quien practica sobre la nostalgia para que no se corra la tinta. Son de Marina Rivas, hija menor de Aurelio y Nélida, fechadas desde Chicago. Habla de turnos dobles en una cocina que huele a ajo y a aceite nuevo, de remesas enviadas para que no les falte nada, de una promesa de regreso cuando los papeles migratorios dejen de ser un laberinto. En cada párrafo hay un amor verdadero que no necesita juramentos. Se construye en depósitos puntuales y llamadas a deshoras, en el envío anual de una chamarra, en la foto de un plato que le salió mejor que el anterior. Doblando las cartas, aparecen fotografías. En el reverso, estampitas de la Virgen de San Juan de los Lagos, pegadas con cinta transparente. Delante, sonrisas que intentan abarcar distancias. Marina posa en un parque donde los árboles parecen otros, pero la postura de cadera inclinada delata la herencia de su madre. En otra, sostiene un sobre de giro con el gesto orgulloso de quien convierte horas en ayuda. Nélida pasa las fotos con dedos que no tiemblan. Cada imagen es una puntada en su tejido familiar. Alma mira la mesa y entiende que no solo hay documentos, hay memoria. Y ese es el recurso que los depredadores administrativos no contabilizan. Lo transformador del hallazgo no es solo la escritura abultada, sino el catálogo de afectos que la rodea y la desarma. La coexistencia de la escritura de 30 hectáreas y las cartas desde el norte dibuja un dilema impresionante. ¿Qué sistema promete tanto y entrega tan poco? La narrativa del "cambia tu vida con una firma" tropieza con estas evidencias afectivas que comprueban que la vida ya estaba cambiando de manera silenciosa, segundo a segundo, gracias al trabajo de una hija ausente. Descubrir la verdad implicará cruzar sellos con remesas, folios con fotografías, tablas notariales con estampitas de la Virgen. Puede parecer una pelea desigual, pero el archivo íntimo tiene una fuerza inesperada cuando se exhibe a plena luz. Es una historia inédita en su especificidad y a la vez universal en su herida. Alma fotografía los documentos con cuidado técnico, planos generales, detalles de sellos, números de folio, nombres repetidos con variantes. Luego guarda los originales en el mismo sobre, añade dentro una hoja en blanco y escribe a mano un índice provisional. No es solo un gesto ordenado, es una declaración de método. En ese índice late el futuro, la posibilidad de un libro que reúna no únicamente el caso de Nélida y Aurelio, sino el de tantos que han sido empujados a firmar contratos que no comprenden. La doctora no lo dice, la cámara imaginaria lo intuye cuando la tinta se asienta. La conexión profunda entre estas personas, esa familia de corazón, empieza a convertirse en archivo y el archivo en herramienta. Presagio. Aurelio, al ver de nuevo la cifra de las 30 hectáreas, hace algo que quizá ha hecho 1000 veces sin ser observado. Hace girar un anillo barato en su dedo. La sortija, de metal humilde, luce una rayita central que se ha ido puliendo a fuerza de costumbre. Es su metrónomo interior. Cuando la ansiedad sube, la circunferencia en el dedo le recuerda que todo tiene vuelta. En el silencio de la sala, ese giro leve se convierte en presagio. Alma lo registra sin invadir. Nélida lo sabe desde siempre y no lo corrige. A veces, los objetos modestos mantienen en su órbita a los cuerpos. Hay frases que nacen como susurro y se vuelven columna vertebral. Aurelio dice una sola, y no para explicar la escritura ni para exigir justicia. La dice como quien reafirma un fundamento que ningún sello puede negar. La tierra sigue viva, aunque nos falte el apellido. No se trata de una sentencia poética, es un conocimiento de oficio. Ha tocado madera que respiraba, ha olido barnices que sellan sin asfixiar, ha visto que los materiales nobles obedecen a ritmos que no entienden de firmas apuradas. La tierra, esa que alguien pretende convertir en mercancía ilimitada, tiene su memoria, su paciencia y sus límites.
Esa línea se queda suspendida sobre la mesa como un hilo de oro invisible, un lema, un norte, un anticipo del día en que un contrato, otro, más brutal y amarrado, será rasgado frente a todos. La perrita Canela cambia de postura y apoya el hocico sobre el sobre pardo, como si bendijera lo que ahora guarda no solo papeles, sino una trama que se espesa. En el patio, las plantas resisten sin alarde. Una bugambilia intenta florecer a destiempo, testimonio menor de que el renacimiento a veces elige calendarios caprichosos. Nélida acomoda el folder dentro de un cajón de la sala, no para esconderlo, sino para darle un lugar que no sea la intemperie. La casa, por primera vez en mucho tiempo, siente que su orden tiene sentido. En el teléfono de Alma, parpadea el mensaje del colega del despacho comunitario. Nombres confirmados, sellos inconsistentes, un proveedor del Estado vinculado a un consorcio que opera notarías y créditos blandos para beneficiarios preferentes. No hay conclusiones todavía, pero ya hay un mapa. El conflicto se dibuja con mayor nitidez. El poder viste corbatas y timbres oficiales, pero su hambre se reconoce en patrones, apellidos que se repiten, folios con errores calcados, promesas grandilocuentes donde lo legal y lo moral se miran de reojo. El misterio se vuelve revelador cuando deja de ser niebla y se vuelve ruta. Lo sorprendente es que, mientras esas piezas encajan, la casa prospera en gestos mínimos. Nélida cose un botón a una blusa de Alma y le deja una puntada que solo las madres de muchas vidas conocen. Aurelio corrige con una lija que encuentra en la caja de herramientas, la veta levantada de la mesa. La relación improbable entre una médica de guardias eternas y una pareja que llegó desde una brecha ardiente se vuelve natural, casi destino. Es una historia de amor real en el sentido más amplio. Amor que repara, que cocina, que barre, que ordena papeles y prepara el terreno para la verdad. No vas a creer cómo estos detalles, aparentemente domésticos, se convertirán en el martillo más firme contra la fachada del engaño. El día cierra con una escena sencilla: 3 tazas, una libreta con nuevas notas, un sobre que ya no atemoriza, una perrita dormida y un anillo que descansa sin girar. La cámara imaginaria se detiene un segundo más en esa sortija, como si quisiera aprender su lección. Todo lo que gira puede encontrar su detención cuando la mano decide. La reviravolta inesperada, la que rasgará papeles, se prepara en este silencio. La victoria inesperada no será de golpe, sino de acumulación, rutina tras rutina, dato tras dato, puntada tras puntada. Si esta parte te pareció impresionante por su mezcla de ternura y revelación, deja tu like, comparte este capítulo y activa la campanita para seguir el hilo sin perder detalle. En los comentarios, cuéntanos tus impresiones. ¿Qué pistas ves en estos objetos con memoria y desde dónde nos acompañas? Tu palabra también teje esta familia de corazón. Sección 4. El regreso del hijo y la amenaza. Darío, el hijo del arrepentimiento. La tarde cae con esa luz oblicua que pone nerviosas a las paredes. Canela, hasta entonces mansa, levanta el hocico antes de que suenen los nudillos. 3 golpes, una pausa, 2 golpes. Alma abre con la cautela de quien ya aprendió a medir a la gente en la primera mirada. Ahí está Darío Rivas, traje mal planchado, corbata torcida, zapatos que conocen oficinas más que calles, una sonrisa ensayada que revela más cálculo que afecto. Se presenta como quien llega a poner orden tras un malentendido, con un tono que rebota en los marcos de las puertas. Vengo a ver a mis papás. Hubo confusiones. Ya me contaron algo. La mente de papá a veces falla. Yo puedo arreglar los papeles. No pide permiso para entrar. Mide el espacio como si ya fuese suyo. El aire, que olía a café de olla y pomada, cambia imperceptiblemente a algo metálico. Nélida aprieta el llavero de vaquita dentro del bolsillo del delantal. Y Aurelio, sentado en el sillón azul,
hace girar el anillo barato con un movimiento apenas visible. No hay abrazos. No hay ese alivio que suele estallar cuando un hijo regresa. Hay un protocolo de cortesía y una sombra que se pega a los zócalos. Darío recita una versión de los hechos donde el paseo fue un favor mal interpretado, la brecha una confusión logística, el garrafón casi vacío un detalle que se resolvería. La narrativa emocionante de la víspera se vuelve, en su boca, una contabilidad de malentendidos. Lo impresionante es la precisión con que elige palabras para desplazar culpas sin mancharse los puños. En su monólogo aparece, como quien no quiere la cosa, la promesa de regularizar la escritura de 30 hectáreas por el bien de todos. Lo que nadie sabía aún, hasta qué punto ese todos significa él mismo y los suyos, comienza a asomar. Si esta reaparición te estremeció por su mezcla de arrepentimiento ensayado y amenaza velada, deja tu like, comparte este capítulo y activa la campanita para seguir la trama sin perder detalles. En los comentarios, cuéntanos tus impresiones y desde dónde nos acompañas. Cada mirada nos ayuda a descubrir la verdad detrás de esta historia. El intento de aislamiento. Darío traza con el cuerpo una frontera invisible entre Alma y la pareja. Sugiere salir para hablar en familia, recalca asuntos íntimos que no deben ventilarse en casas ajenas. Repite que la doctora ha sido muy amable, pero esto es cosa de sangre. El argumento suena a destino y amor, pero late como una puerta que se cierra. Alma, con la serenidad que reservan los buenos clínicos para las malas noticias, responde con dos condiciones simples. La conversación se hará ahí, a la vista de todos, y quedará grabada. Coloca el teléfono sobre la mesa, pantalla arriba, como quien pone una lámpara sobre un plano. La palabra grabar desarma el guión de Darío. Su sonrisa se encoge. Dice que esas cosas no se hacen en familia, que no hay por qué dramatizar, que la doctora no entiende la dinámica. La casa, que horas antes había dejado de sonar hueca, registra una vibración nueva. No es miedo todavía, es el preludio. Nélida toma la palabra con esa precisión de costurera que enumera puntadas sin perderse, cuenta minutos, temperaturas, la curva de la camioneta alejándose. Lo hace sin lágrimas, como quien documenta. Aurelio, con el anillo girando, solo asiente. Darío escucha a medias, interrumpe donde le conviene, trata de instalar la idea de que papá confunde fechas y mamá exagera por cansancio. El enredo envolvente se vuelve tangible. Aislar para convencer, convencer para firmar, firmar para callar. Cuando Alma insiste en la grabación y acerca un poco más el teléfono, él retrocede un paso, justo el que revela más que 1000 frases. No es solo la intimidad lo que cuida, es el relato, la chispa legal. Herido el orgullo o calculado el gesto, Darío decide pasar de la miel al filo. Saca de un portafolio un papel con membrete y lo deja sobre la mesa con el mismo cuidado con que se ubica una trampa. Anuncia que impugnará la propiedad. Esa finca nos toca a todos. La frase cae como una moneda pesada. Habla de un juicio sucesorio, de nulidades posibles, de cláusulas mal cumplidas, de herencias atrasadas. Encadena términos que suenan profesionales y sin embargo no terminan de decir nada que no sea empuje. En su versión, el futuro se reduce a un pasillo, o firman con él la regularización o enfrentarán un proceso que los va a cansar. El poder se despoja de modales y muestra su recurso preferido, el desgaste. Alma no eleva la voz. Pregunta con precisión dónde están los poderes notariales, quiénes son los beneficiarios, qué folios los sostienen, qué perito avala las firmas repetidas en aquella escritura que parece fotocopia de sí misma. Darío evita el borde cortante de cada pregunta, moviéndose 1 centímetro a la izquierda, otro a la derecha, como quien baila sin música.
Canela, atenta a los ritmos que no salen en las grabaciones, gruñe bajo. La perra entiende que hay cosas que huelen mal, aunque vistan de saco. Cuando Darío se cansa de la sala, o cuando calcula que ya sembró suficiente oscuridad, recoge el portafolio, pero deja un sobre blanco. Un citatorio para presentarse ante una instancia de conciliación patrimonial. No hay sello húmedo, sino impresión. No hay firma tinta, sino una rúbrica que parecen dos iniciales copiadas de otra parte. La puerta se cierra con un golpe suave que se queda vibrando en los marcos. El miedo entra por la puerta, la vergüenza por las ventanas. Vergüenza por la idea de hijos que hacen fila para tomar lo que queda. Vergüenza por la posibilidad de haber confiado donde no debía. Vergüenza por necesitar defensa. El silencio que sigue no es vacío, es un campo donde las palabras correctas deben plantarse con cuidado. Nélida, sin soltar el llavero, dice una frase que es aguja y nudo. No quiero que la firma sea un hilo que nos ahorque. Aurelio deja que el anillo se detenga por fin. Alma entonces enciende la lámpara del método. Llama al colega del despacho comunitario y dicta, como quien enuncia una receta de emergencia, los pasos. Validar el citatorio, verificar la instancia, cruzar apellidos, rastrear los sellos del consorcio que ya apareció en la búsqueda previa, armar cronología con fotos, remesas y llamadas. Mientras habla, su letra en la libreta se vuelve más recta, más firme. Hay historias que buscan su clímax con gritos. Esta lo hace con listas. La noche no cae de golpe. Se va instalando como una tinta que mancha la cocina. Alma sirve una cena ligera para que el cuerpo no sume hambre a la zozobra. La casa siente el desconcierto y también la decisión. Lo transformador de este momento no es la amenaza, sino la respuesta. No aislarse, no correr hacia la oscuridad que propone el miedo, encender más luces. La narrativa emocionante de la dignidad no nace de victorias rápidas, sino de no ceder en los detalles. En esa mesa, donde un sobre blanco intenta imponerse, también hay cartas desde Chicago, una Virgen de San Juan que mira con ojos quietos, una perra que vigila, una doctora que anota, una costurera que no pierde la cuenta y un carpintero que sabe esperar a que la madera asiente. El capítulo se cierra con un pacto sin ceremonias. Mañana, temprano, se revisará el citatorio ante la autoridad correcta. Se preguntará por la cadena de custodia de esos papeles. Se irá al registro público para pedir copias certificadas de todo lo que hoy solo es sombra. Se hablará con vecinos que recuerdan linderos, con quienes saben el nombre viejo de los arroyos que atraviesan las 30 hectáreas. Descubrir la verdad requerirá pasos cortos y constantes. La reviravolta inesperada, el día de rasgar un contrato frente a quien se cree dueño de los sellos, no se improvisa, se prepara aquí, entre el miedo que ha entrado por la puerta y la vergüenza que se quiere colar por las ventanas. Lo que nadie sabía, y lo que pronto se sabrá, es que una familia de corazón sostiene mejor que cualquier membrete. Si este episodio te pareció sorprendente y revelador, deja tu like, comparte para que más gente acompañe esta historia de superación y activa la campanita para no perder el hilo. En los comentarios, escribe tus impresiones, tus sospechas y desde dónde nos ves. Tu voz suma en esta victoria inesperada que ya comenzó. Sección 5. La hija que regresa y el secreto antes del juicio. Una llamada desde el frío. El amanecer trae un viento más seco y con él una noticia que cambia el pulso de la casa. Ya aterrizamos. La pantalla del teléfono tiembla con un número de Chicago y una voz joven que mezcla sílabas como quien cruza un puente con paso firme. Marina Rivas, 29 años, llega con su niño de 6 y un español salpicado de inglés que suena a hogar partido y reconstruido. Mami, ya estamos aquí. Estamos fine. La terminal de autobuses la recibe con olor a diésel y fritanga.
El niño, con mochila de dinosaurios, pregunta si en México los perros también entienden sit. Cuando cruzan la puerta de la casa de Alma, los abrazos no estallan, se sostienen. No hay lágrimas desbordadas ni escenas, hay respiraciones acomodándose, culpas viejas flotando como polvo que la luz atrapa para que se vea y se asiente. La lealtad, sin embargo, no duda. Marina mira a Nélida y a Aurelio como quien reconoce un mapa que aprendió de memoria, y el niño se rinde enseguida a Canela, que lo adopta como si supiera que hay infancias que necesitan un lomo tibio donde apoyar la mano. La escena es conmovedora sin gritarlo. Lo emocionante ocurre en los detalles. El ya llegamos, que por fin quiere decir permanencia, la chamarra con cierre roto que Nélida arregla sin mirar, el anillo de Aurelio que no gira por primera vez en horas, la taza de café que Alma sirve a Marina con un descansa que incluye siglos. En el borde de la mesa, el sobre pardo ahora convive con una muñequera de superhéroe, los papeles grandes con un dibujo de crayola donde un sol sonríe desproporcionado. La historia de superación se vuelve tangible. 3 generaciones recomponen un centro. Una familia de corazón se ensancha para abrazar lo que regresa. Si este reencuentro te pareció impresionante y tocante, deja tu like, comparte el video y activa la campanita para seguir cada paso de esta narrativa emocionante. En los comentarios, cuéntanos tus impresiones y desde dónde nos ves. Tu voz suma en esta historia inédita. El relato completo. La tarde avanza y, cuando el niño cae rendido junto a Canela, la mesa se despeja para que los adultos alineen memoria y papeles. Marina abre su mochila con el pudor de quien sabe que cada documento es una continuación de la voz. Estados de cuenta con depósitos periódicos, recibos de remesas donde su nombre y el de Nélida conviven con cifras que cuentan turnos dobles, comprobantes de envíos de medicinas y recetas pagadas en farmacias que huelen a cloro y madrugadas. Las hojas no opinan, muestran. La narrativa, entonces, deja de ser rumor y se vuelve archivo. Marina cuenta el tramo que faltaba para completar el enredo. Hace años, cuando una enfermedad cercó a Aurelio y la vista de Nélida comenzó a fallar, los padres decidieron traspasar la finca a nombre de su hija menor en escritura pública. No fue capricho ni favoritismo. Fue un gesto de protección frente a hermanos que por deudas y urgencias ya habían insinuado vender una parte, como quien corta una tela sin medir patrón. La escritura, auténtica, con sello húmedo, con folios íntegros, quedó guardada en un expediente pequeño, lejos de ojos apresurados. La decisión tenía un doble objetivo revelador: garantizar que la tierra siguiera viva bajo custodia de quien no pensaba especular y blindar en lo posible a Nélida y Aurelio de la presión que vendría con los años. El relato completo no solo es legal, es moral. Es la crónica de una transformación personal sostenida a distancia. Marina aprendió a traducir amor verdadero en transferencias puntuales, en recetas cubiertas, en pasajes de avión que nunca alcanzaban, en llamadas al filo de su jornada para recordar que el hilo no se corta. La mezcla de papeles y afectos traza un mapa inesperado donde el poder no se parece al que exhiben portafolios y trajes, y la dignidad no necesita apellido compuesto. La cifra de las 30 hectáreas, aquella promesa increíble con la que otros pretendían negociar, encuentra ahora su referencia precisa. Un traspaso previo, legal, pensado para que nadie las tocara. Descubrir la verdad deja de ser consigna y se vuelve método. Cruzar escritura con remesas, folios con historias clínicas, sellos con estampitas de la Virgen de San Juan pegadas en el reverso de las fotos. Alma revisa sin prisa ni euforia. Señala coincidencias de fechas, anota la cadena de actos, enfermedad, decisión, escritura, remesas, cuidados. Anexa al índice que había iniciado un nuevo apartado:
Titularidad previa a cualquier regularización reciente. Lo que nadie sabía, o lo que algunos prefirieron ignorar, queda registrado. No hay vacío jurídico en el que los oportunistas puedan ampliar sus sombras. La dignidad, cuando se organiza, resulta sorprendente en su precisión. Si te pareció revelador ver cómo los afectos también son documentos, deja tu like, comparte este capítulo y activa la campanita. En los comentarios, dinos qué detalles te impactaron, qué dudas te surgen y desde dónde nos acompañas. Tu lectura también arma este archivo, el notario que falta. Con el rompecabezas casi completo, una pieza se resiste, el testimonio del licenciado Bernal, notario retirado que, según Marina, fue quien asesoró el traspaso para hacerlo bien y a tiempo. La semana pasada, Bernal había respondido con entusiasmo sobrio que, llegado el momento, confirmaría la autenticidad de la escritura y su contexto. Ahora, sin embargo, el teléfono suena y nadie atiende. Un mensaje frío. Buzón lleno. Otro intento. El usuario no puede recibir llamadas. El silencio del notario no es un vacío cualquiera. Es un silencio que enciende alarmas. La sierra tiene memoria de presiones. A los viejos se les ofrecen facilidades para que apaguen la voz. A los honestos se les cansa hasta que se sienten un estorbo. En la mesa, el niño despierta y pide agua. Canela se levanta y sacude el sueño. Nélida aprovecha esa pausa y se dirige al cajón donde guardó el folder. Saca un segundo sobre, más pequeño, sellado con cinta transparente. Sobre el frente, una caligrafía firme. Para el día del juicio. Nadie lo abre. No por miedo, sino por respeto a la estrategia que la propia Nélida aprendió en la dureza. Las cartas se juegan cuando el tablero lo exige. El sobre, sin embargo, altera la atmósfera con un magnetismo discreto. Su existencia es, ya, una forma de defensa. Alguien previó que la luz no siempre entra por la puerta principal y dejó encendida una lámpara interior. Aurelio mira el sobre y el anillo vuelve a girar, pero ahora con otro ritmo, como si marcara un compás de espera. Marina reprime el impulso de rasgar la cinta, cuando toque. Alma, por su parte, responde como lo ha hecho desde el inicio. Organiza. Lista de acciones para la mañana siguiente. Localizar al notario en su domicilio, levantar acta de visita si no responde, solicitar en el archivo de notarías la constancia de protocolo, cotejar folios ante el registro público, verificar la cadena de custodia del citatorio dejado por Darío, notificar al despacho comunitario que existe un sobre para el día del juicio que deberá ser incorporado formalmente cuando se abra la audiencia. No hay épica ruidosa, hay método. Y a veces, lo transformador está en sostener el método incluso cuando el miedo quiere dictar atajos. La noche cae con menos sombra que la anterior. El niño vuelve a dormirse con la mano en el lomo de Canela, como si entendiera que hay secretos buenos que custodiar. Marina envía un mensaje a su jefa en Chicago. I might stay longer. No pide permiso. Declara un presente que le corresponde. Nélida coloca a la Virgen de San Juan en el centro de la mesa, no como amuleto, sino como recordatorio de que hay miradas más antiguas que los sellos. Alma cierra la libreta y antes de apagar la luz, deja el sobre para el día del juicio dentro de una carpeta dura. No se esconde, se resguarda. El capítulo se asienta así, una llegada que enciende calor en la casa. Un archivo íntimo que desarma trampas con paciencia y una ausencia, la del notario, que tensa el hilo justo antes del siguiente nudo. La reviravolta inesperada se intuye, cuando la sala de audiencias intente convertir en trámite lo que aquí es vida, habrá un sobre, una escritura, unas remesas, una hija, una perra y un anillo marcando el tiempo. Lo sorprendente no será solo el final, sino el modo en que se llegó a él, puntada a puntada. Si esta parte te pareció emocionante, reveladora y llena de esperanza real, deja tu like,
comparte el video y activa la campanita para no perder el hilo. En los comentarios, cuéntanos qué piensas de este secreto antes del juicio. ¿Qué crees que guarda ese sobre y desde dónde nos ves? Tu palabra acompaña esta victoria inesperada que se está tejiendo. Sección 6. Juicio y giro totalmente inesperado. Sala llena, palabra pesada. La mañana del juicio amanece con un cielo limpio que no promete piedad. El edificio de tribunales, frío por dentro y calcinante por fuera, recibe a todos como un estómago que no distingue historias, traga casos. En la antesala, Marina acomoda la chamarra de su hijo. Hoy se queda con una vecina y repasa los folios como si planchara arrugas en el aire. Nélida lleva el llavero de vaquita apretado dentro del puño, recordatorio de paciencia. Aurelio hace girar el anillo barato, metrónomo de nervios. Alma, con su libreta y una carpeta dura, organiza respiraciones. Esa es su manera de sostener las cosas que no se deben caer. Canela no entra, espera afuera, atada a la sombra de un mezquite, como guardiana que entiende que a veces la dignidad requiere estar a la puerta. Adentro, la sala está llena. Bancos de madera, ventiladores que ronronean malhumorados, un murmullo que baja cuando el juez pide orden. La palabra orden pesa como un golpe seco. El secretario enuncia el expediente: impugnación de propiedad, medidas precautorias, presunta manipulación de mayores. Darío Rivas ocupa su sitio con traje mejor planchado que el día de la visita a la casa, sonrisa menos ancha y un portafolio que brilla bajo los tubos fluorescentes. Su abogado toma la palabra y despliega el libreto previsto. Habla de una anciana frágil, de una mente que confunde, de una doctora bien intencionada que interfería en la vida familiar, de una escritura dudosa que apareció de pronto. Cada adjetivo viene cargado de un intento de borrar a Nélida y Aurelio con guantes de seda. El juez escucha sin pestañear, pide pruebas. Primero, los hechos inmediatos. El médico de guardia del hospital comarcal sube al estrado. Con el tono sobrio de quien conoce la frontera entre la vida y la retórica, confirma deshidratación grave, ampollas, presión disparada. Confirma abandono. No interpreta, no acusa, describe. Su voz, afilada por la práctica, abre una grieta en el discurso de malentendidos. Luego, es el turno de Marina. Muestra la escritura pública a su nombre, los recibos de remesas archivados por años, la cronología del cuidado, medicinas, recetas, depósitos. La carpeta de Alma se vuelve mapa, fotos, sellos, folios, todo en orden revelador. En el banco, Nélida sigue sin llorar. Enumera minutos con la vista fija en el estrado. Aurelio deja de girar el anillo por unos segundos. El gesto pequeño de quien se escucha representado sin elevaciones. Si este arranque en la sala te resultó emocionante y revelador, deja tu like, comparte este capítulo y activa la campanita para seguir cada giro de esta historia impresionante. En los comentarios, cuéntanos desde dónde nos ves y qué te impactó de esta primera audiencia. La cláusula que nadie vio venir. Llega el momento del sobre sellado. El juez pregunta por él. No parece creer en sobres salvadores, pero tampoco los desprecia. Nélida, con ese temple de costurera que no tiembla cuando hace la puntada decisiva, rompe la cinta transparente con un gesto breve. Adentro, un protocolo notarial antiguo. Páginas amarillentas, sello húmedo aún visible, las iniciales del licenciado Bernal en el margen y una cláusula que, por extraña, suena insólitamente justa. El texto, que el juez ordena leer en voz alta para el acta, es casi poético, una línea que desobedece la aridez del mundo notarial. Mientras vivamos o nos falte voz, esta casa y su tierra estarán bajo el amparo legal de quien se detenga a defendernos cuando otros sigan de largo. El propio Bernal firma. Añade un párrafo operativo. La persona que cumpla ese acto
Detenerse, defender, ejercerá, junto con la titular Marina Rivas, la albaceazgo y custodia legal de la finca hasta que cese el riesgo. La sala respira distinto. El juez frunce el ceño, no por desacuerdo, sino por rigor. Pide el libro de registro, quiere ver el asiento exacto del protocolo, la numeración, la fecha, la tinta en su contexto. El secretario llama al archivo. Minutos después, un funcionario entra con un tomo pesado, piel cansada, papel finísimo. Se ubica el folio. Basta un índice recitado de memoria para encontrar la entrada. Ahí está, el mismo texto, la misma rúbrica, el mismo sello, asentado en la época en que la salud de Aurelio se había quebrado. No es un ardid reciente, no es una ocurrencia. Es una previsión legal con fecha y rastro. Lo inesperado no es solo la existencia de la cláusula, sino su anclaje, una forma de derecho que reconoce un acto moral, detenerse como llave de protección. El poder, tan acostumbrado a esconderse tras tecnicismos, recibe un golpe donde menos lo espera, en la legitimidad de lo humano. El testigo invisible aparece. A Darío le sudan las manos. Hace un gesto a su abogado. Algo del plan no contemplaba literatura en los protocolos. Antes de que pueda recomponer la estrategia, el ujier anuncia a un testigo. No está en la lista original. Pide ser escuchado por riesgo de vida si no declara hoy. La sala gira el cuello. Entra un hombre de gorra, camisa sencilla, mirada baja. Es el chofer que llevó a Nélida y Aurelio a la granja. Dice su nombre, ofrece credencial. El juez le recuerda la gravedad del perjurio. Él levanta la vista y de pronto se ilumina un hilo que viene de otra época. Reconoce a Alma. Se le quiebra un músculo de la cara y la llama doctora, casi con respeto antiguo. Explica, años atrás, en un accidente de carretera, ella lo asistió cuando la ambulancia tardaba. Le contuvo la hemorragia con una venda improvisada y un cinturón. Ese día, dice, decidió dejar de huir de las cosas. Hoy rompe el silencio. Saca del bolsillo un teléfono de pantalla rajada. Pide permiso para reproducir audios y mostrar geolocalización. Son mensajes de Darío. Instrucciones crudas sobre dónde dejar a los señores, dónde estacionarse un rato para enfriar, qué decir si preguntaban, cuánto cobrar y cómo pasar por la brecha sin que se notara. La geolocalización cierra la pinza. Horario, coordenadas, tiempo detenido. El juez escucha los audios con auriculares por cadena de custodia. Luego, permite un fragmento audible para el acta. No hay margen para metáforas. La voz es la de Darío. El abogado intenta objetar por procedimiento. El juez admite la prueba por urgencia y verosimilitud. Reserva la verificación técnica para el día siguiente y, mientras tanto, construye convicción con el resto del expediente. Lo impresionante es la convergencia. Protocolo antiguo, escritura previa, cuidados probados, abandono acreditado, intención documentada. El silencio que sigue no es un vacío, es un pozo lleno de agua clara. El juez habla y cada palabra cae con peso exacto. Declara válida la escritura a nombre de Marina, confirma la autenticidad del protocolo del licenciado Bernal, reconoce la cláusula protectora y designa a Alma Valdés como albacea y guardiana conjunta de la finca hasta la desaparición del riesgo. Ordena medidas cautelares, restricción de acercamiento para Darío, custodia del inmueble, inscripción inmediata en el registro. Abre investigación por abandono de personas vulnerables y fraude procesal, con vinculación a proceso y obligación de presentarse a firmar. En su voz no hay enojo, hay una precisión que corta. Nélida respira por primera vez sin contar segundos. Aurelio suelta el anillo. La sortija queda inmóvil en el dedo, como si hubiera esperado este punto final. Darío intenta hablar. Dice: no quise. Dice: fue el calor. Dice: eran mis papás. La sala ya no pertenece a sus palabras. El juez concluye:
El secretario levanta acta, los funcionarios firman. El tomo de registro se cierra con un suspiro de páginas antiguas. Afuera, Canela ladra una sola vez, como si el aire le hubiese traído el veredicto. Marina abraza a Nélida y por fin deja que se mojen los ojos. No es derrota ni alivio puro, es transformación personal. La certeza de que cuidar tiene forma legal cuando se sostiene con pruebas, amor y paciencia. Alma, de pie, acepta el nombramiento con la sobriedad de quien sabe lo que significa. No un poder, sino una responsabilidad. La salida no tiene fanfarrias. Tiene algo más impresionante. Vecinos que esperaban en el pasillo ofrecen agua. Un desconocido toca el hombro de Aurelio con gratitud tímida. Mi abuelo también fue carpintero. Una mujer del registro promete acelerar la inscripción, porque a veces las cosas buenas también deben ir rápido. En el patio, el niño corre hacia Canela y la abraza sin miedo. Nélida, con el llavero de vaquita colgando ahora visible, dice en voz baja una frase que cose la sala con la vida. La tierra sigue viva. Nadie discute. La sentencia ya es parte del acta invisible que sellan las historias que dejan marca. Lo que se siente en el aire es revelador. La victoria inesperada no es solo ganar un expediente, es haber desmontado un mecanismo que se alimenta del silencio. La narrativa emocionante encuentra aquí una de sus cumbres, pero no su final. Lo que sigue, y que pronto veremos, será la respuesta colectiva, la decisión de convertir este caso en un libro, en taller, en mapa para otros. El giro totalmente inesperado no fue una casualidad, fue la consecuencia de no pasar de largo. Si este capítulo te pareció increíble, sorprendente y profundamente conmovedor, deja tu like, comparte este video y activa la campanita para que no te pierdas el desenlace. En los comentarios, escribe tus impresiones del juicio, qué parte te resultó más reveladora y desde dónde nos estás acompañando. Tu palabra sigue tejiendo esta historia de superación.